¿Listos para una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la traición y el poder? Dale me gusta a este video, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias y comenta abajo si crees que Sofía tomará la decisión correcta. La tinta de los papeles de divorcio apenas se había secado, pero las palabras de Alejandro resonaron en la fría oficina del abogado. Un último y cruel giro del puñal. Volverá arrastrándose, había siseado él, con la voz rebosante de la misma certeza condescendiente que había definido su matrimonio. Grábate mis palabras. En una semana estará rogando. Esa noche, acurrucada en la cama de un hotel de mala muerte en la periferia de Madrid, con una maleta gastada y el secreto de una nueva vida creciendo dentro de ella, Sofía le creyó. Sintió el peso de su predicción como una losa, una profecía de su fracaso. Pero se equivocaba. La mañana siguiente no trajo la desesperación. Trajo el atronador rugido de un jet privado, una silueta contra el amanecer, enviado por un fantasma multimillonario de su pasado, para destrozar el mundo de Alejandro para siempre. La oficina del abogado en el piso 47 del rascacielos se sentía como una jaula de cristal inmaculada e insonorizada. La luz del sol, afilada e indiferente, se filtraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire, la única señal de imperfección en toda la habitación. Sofía se mantenía perfectamente inmóvil en una silla de cuero demasiado grande y fría, con las manos tan fuertemente apretadas en su regazo que sus nudillos eran montañas blancas en un paisaje pálido. El olor a papel viejo, colonia cara y un tenue y empalagoso aroma a limón impregnaba el aire, un olor que asociaría para siempre con el final de su mundo. Al otro lado del inmenso escritorio de caoba, Alejandro se ajustó la corbata, una delgada tira de seda del color de un mar tormentoso. Sus movimientos eran fluidos, económicos, sin traicionar ninguna emoción. No la había mirado a los ojos ni una sola vez desde que habían llegado. Su atención se centraba por completo en la pila de papeles que su abogado, un hombre con una sonrisa de reptil y ojos a juego, le empujó. La firma de Alejandro fue un trazo anguloso y seguro de tinta negra, una marca, el sello final de su historia compartida. Cuando le tocó el turno a ella, la mano de Sofía tembló. El bolígrafo se sintió extraño en sus dedos, pesado y resbaladizo. Trazó las letras de su nombre, Sofía Castillo, que pronto volvería a ser Sofía Vallejo, y el acto se sintió como una traición a la mujer que tanto se había esforzado por ser para él. Un recuerdo fugaz emergió, Alejandro guiando su mano para firmar su licencia de matrimonio, su toque cálido, su susurro prometiendo un para siempre. El recuerdo era un miembro fantasma, un dolor por algo que nunca había existido realmente. Eso es todo. La voz de Alejandro interrumpió su ensueño. Era la voz que usaba para los negocios, cortante e impaciente. Su abogado, el señor Moreno, asintió, recogiendo los documentos con una finalización petulante. Todo resuelto, señor Castillo. Los activos están divididos según el acuerdo. La señorita Vallejo desocupará el ático a las 5 de la tarde de hoy. Señorita Vallejo. El nombre se sintió a la vez ajeno y como un regreso a casa. Ya no era la señora Castillo, un título que se había sentido más como una descripción de trabajo que como una identidad. Volvía a ser simplemente Sofía. La idea debería haber sido liberadora, pero se sintió como si estuviera al borde de un precipicio en el vacío. Cuando se levantaron para irse, el silencio se estiró,
denso y sofocante. Sofía finalmente se encontró con la mirada de Alejandro, buscando un destello de arrepentimiento, de pérdida compartida, de cualquier cosa que no fuera este frío despido corporativo. No encontró nada. Sus ojos, del color del acero pulido, eran ilegibles, pero luego una comisura de su boca se alzó en esa familiar sonrisa condescendiente. Era la expresión que usaba justo antes de asestar un golpe mortal en una sala de juntas o en su salón. Se inclinó hacia el señor Moreno, pero su voz era lo suficientemente alta para que ella la escuchara. Una actuación deliberada. Volverá arrastrándose, dijo, con las palabras en un murmullo bajo y seguro. Grábate mis palabras. En una semana estará rogando. No puede sobrevivir sin mí. La crueldad era tan pura, tan potente, que le robó el aire de los pulmones. No era solo un insulto. Era su narrativa, la historia que había estado escribiendo para ella durante sus 5 años de matrimonio. Eres demasiado sensible, Sofía. No eres lo suficientemente fuerte. Me necesitas. El señor Moreno soltó una risa seca y ronca. Sofía sintió un rubor de vergüenza subir por su cuello. Quiso gritar, tirar algo, destrozar la perfecta y estéril compostura de la habitación, pero sus palabras tuvieron el efecto deseado. La paralizaron. Años de ser menospreciada, de que su realidad fuera cuestionada y su confianza desmantelada sistemáticamente, habían dejado su huella. Una parte de ella, una parte pequeña y aterrorizada, le susurró que él tenía razón. Salió de la oficina aturdida, el ruido de la ciudad, un zumbido distante. El viaje en ascensor fue una eternidad silenciosa. Alejandro se quedó a su lado, revisando su teléfono, ya pasando al siguiente punto de su agenda. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo revestido de mármol, se alejó sin mirar atrás, desapareciendo en el asiento trasero de un coche negro que ronroneaba en la acera como una pantera domesticada. No se despidió. La finalidad del acto fue absoluta. Estaba sola, verdadera, completamente sola. El acuerdo, que sus abogados habían hecho sonar generoso, era una miseria comparada con su vasta fortuna, justo lo suficiente para asegurarse de que no sería una molestia. No duraría mucho en una ciudad que devoraba dinero y sueños con la misma voracidad. Pidió un taxi, con la voz como un susurro débil, y dio la dirección del único lugar que podía permitirse. Un mugriento motel en las afueras, un lugar de almas errantes y letreros de neón parpadeantes. Mientras el taxi se alejaba del reluciente rascacielos de Inversiones Castillo, Sofía se llevó una mano al estómago, un gesto que se estaba volviendo una segunda naturaleza. Bajo la delgada tela de su vestido, un secreto yacía anidado, una vida, su hijo, una verdad que había descubierto hacía solo 3 semanas, una verdad que había intentado contarle, solo para ser recibida con acusaciones de manipulación, de intentar atraparlo. Un descubrimiento conveniente, Sofía, había dicho, con la voz llena de hielo. «No insultes mi inteligencia». Él se negó a creerlo. Se negó incluso a mirar el informe del médico. No encajaba en su narrativa de una ruptura limpia, así que simplemente lo borró, acurrucada en el asiento trasero, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban en franjas de fuego frío. Las últimas palabras de Alejandro resonaron en su mente. Estará rogando. Las lágrimas que se había negado a derramar frente a él ahora le corrían por la cara, calientes y silenciosas. En ese momento, en el sofocante agarre del miedo y la desesperación, le creyó. ¿Cómo podría sobrevivir? Embarazada,
sin un céntimo y completamente destrozada. Él había ganado. Él se lo había llevado todo. El cuarto del motel era un estudio en beige y marrón, una sinfonía de aspiraciones desvanecidas. La alfombra, un patrón de manchas de origen indeterminado, se sentía pegajosa bajo sus tacones gastados. El aire era denso con los fantasmas de miles de noches solitarias, humo de cigarrillo rancio, ambientador barato y un olor subyacente a lejía que no podía borrar la desesperación. Una sola bombilla desnuda, en la lámpara del techo, arrojaba un brillo amarillo enfermizo, convirtiendo la habitación en una jaula con ictericia. Sofía dejó caer su maleta junto a la puerta. Era una pequeña maleta de cuero rosado, la que tenía antes de Alejandro, una reliquia de una vida que apenas recordaba. Contenía unas pocas mudas de ropa, un puñado de artículos de tocador y una novela de bolsillo, la suma total de los efectos personales que se le había permitido recuperar del ático. Todo lo demás, el arte, el vestuario de diseño, la vida cuidadosamente curada, había pertenecido a la señora Castillo, y la señora Castillo ya no existía. Se hundió en el borde de la cama. El colchón gimió en protesta, sus muelles un coro de suspiros cansados. Miró el techo manchado de agua, trazando los débiles patrones con sus ojos. Esto era todo, la primera noche de su nueva vida. Libertad. Se sintió menos como una liberación y más como ser arrastrada a la deriva en un océano frío y negro. Las palabras de Alejandro se repitieron en su mente, un bucle cruel e implacable. No puede sobrevivir sin mí. Él había orquestado esto. No solo se había divorciado de ella, sino que había intentado borrarla. El desequilibrio de poder había estado allí desde el principio, una corriente sutil que se había convertido en un maremoto. Él era Alejandro Castillo, el titán de las finanzas hecho a sí mismo, un hombre que doblaba el mundo a su voluntad. Ella era solo Sofía Vallejo, la tranquila estudiante de historia del arte que él había sacado de la oscuridad, deslumbrado con una vida que nunca había imaginado, y luego moldeado en el accesorio pulido perfecto para su brazo. La había aislado, lenta y metódicamente. Sus amigos, había afirmado, no estaban impresionados por su éxito, o la usaban para llegar a él. Su familia, con sus modestos valores de clase media, simplemente no entendía su mundo. La había convencido de que su camino era el único, de que sus opiniones eran hechos, de que sus propios sentimientos no eran confiables, incluso histéricos. Había hecho su mundo tan pequeño que él era su único habitante, y ahora la había echado de él. Una ola de náuseas la invadió, aguda y ácida. Náuseas matutinas, lo había llamado el médico, aunque para ella era un asunto de todo el día, un recordatorio físico constante del secreto que llevaba. Se tambaleó hacia el baño, con la mano en la boca. El reflejo que la miró desde el espejo agrietado era un extraño. Su rostro estaba pálido, sus ojos grandes y atormentados, enmarcados por círculos oscuros de agotamiento. El vestido de seda hecho a medida que aún llevaba, una reliquia de su ejecución matutina, parecía absurdo en ese sombrío escenario. Era un fantasma, rondando las ruinas de una vida que se había construido sobre una base de mentiras. Él nunca la había amado. Había amado la idea de ella, hermosa, dócil, lo suficientemente inteligente como para ser interesante, pero no tanto como para ser una amenaza, alguien a quien pudiera controlar. El embarazo había sido una variable imprevista, una complicación en su vida meticulosamente planeada.
y él se había ocupado de ello con la misma eficiencia despiadada que aplicaba a una acción que caía en picada. Cortó sus pérdidas, se quitó el vestido, dejándolo caer en un charco de seda sobre el sucio suelo de linóleo. Se paró bajo el débil y tibio chorro de la ducha, frotándose la piel como si pudiera lavar su toque, su olor, su influencia. Pero el escalofrío que sentía era profundo, un frío que ninguna cantidad de agua caliente podía alcanzar. Envuelto en una toalla raída, se acurrucó en la cama, el miedo una cosa viva en su vientre. ¿Cómo iba a hacer esto? El dinero en su cuenta apenas cubriría unos meses de alquiler en un pequeño apartamento, y mucho menos los costos del cuidado prenatal o de tener un bebé. No tenía trabajo, ni experiencia laboral reciente. La galería de arte que había soñado con abrir había sido descartada por Alejandro como un lindo pasatiempo, una distracción de sus deberes reales como su esposa. El sueño se sentía como un lujo imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara, esa sonrisa segura, y oía su voz pronunciando su destino, rogando. La palabra era una marca en su alma. En algún momento de las grises horas previas al amanecer, el agotamiento finalmente la reclamó. Su sueño fue superficial e inquieto, interrumpido por pesadillas de caídas, de ahogamiento, de estar atrapada en habitaciones silenciosas y que gritaban. Fue despertada bruscamente por un sonido que no pertenecía. Era un ronroneo bajo y potente, un sonido de ingeniería refinada que atravesó la sinfonía habitual de sirenas distantes y camiones que retumbaban. Estaba cerca, demasiado cerca. Con el corazón desbocado, Sofía se arrastró hasta la ventana y despegó una esquina de la cortina sucia, con la respiración atrapada en la garganta. Estacionado directamente frente a la puerta de su habitación de motel, reluciente bajo el parpadeante letrero de neón, había un Maybach negro. Era largo, elegante e increíblemente refinado, una pantera en un desguace. Era el tipo de coche que no solo sugería riqueza, la gritaba. Un rugido silencioso y autoritario de poder. Su primer pensamiento fue: Alejandro. Había venido a regodearse, a verla en ese estado patético, a probar su punto. Un frío pavor la invadió. Pero ese no era el coche de Alejandro. El suyo era un Rolls Royce a medida, una exhibición más ostentosa. Esto era diferente, más sutil, pero de alguna manera más intimidante. La puerta del conductor se abrió y un hombre con un traje oscuro y elegante salió. Era alto e impasible, su expresión ilegible. No se acercó a su puerta. En cambio, caminó hacia la puerta trasera del pasajero y la abrió con un movimiento tranquilo y reverente, como si fuera para la realeza. Se quedó allí, sosteniendo la puerta abierta, con la mirada fija en su ventana. No miraba la habitación en general. La miraba directamente a ella. Sabía que estaba allí. Un golpe, suave pero firme, resonó en su puerta. Sofía se congeló, su mano aún agarrando la cortina. No podía ser Alejandro. Este no era su estilo. Su crueldad era verbal, psicológica. Esto se sentía diferente. Esto era otra cosa por completo. Su mente corría, revisando un Rolodex de conocidos olvidados, de personas de su vida anterior a Alejandro. ¿Quién? ¿Quién podría saber que estaba aquí? El golpe volvió a sonar, un poco más insistente esta vez. No era amenazante, pero estaba claro que la persona al otro lado no sería ignorada. Envolviéndose en la delgada manta del motel, Sofía respiró hondo.
No sabía si se dirigía hacia una amenaza o un rescate. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No podía quedarse en esa habitación. La noche más larga de su vida había terminado. Amanecía. Y algo, o alguien, acababa de llegar. La mano de Sofía se cernió sobre la perilla de latón barata de la puerta, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. Cada instinto, perfeccionado por años de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de los estados de ánimo de Alejandro, le gritaba que no la abriera. Los extraños en las horas previas al amanecer, en un lugar así, nunca eran buenas noticias. Pero la tranquila autoridad de la escena exterior, el coche increíblemente caro, el conductor estoico, anularon su miedo con una poderosa y desorientadora curiosidad. Esto no era aleatorio. Esto era intencional. Giró la cerradura, el clic resonando fuertemente en la pequeña habitación. La puerta se abrió con un crujido de protesta. Parada en la acera de cemento agrietado, no estaba el conductor, sino una mujer. Tenía unos 50 y tantos años, con ojos amables e inteligentes, y el cabello plateado recogido en un moño severo, pero elegante. Llevaba un traje de pantalón gris simple y perfectamente cortado. Su expresión era de tranquila profesionalidad. Sin embargo, había una suavidad alrededor de su boca que inmediatamente tranquilizó a Sofía. «¿Señorita Vallejo?», preguntó la mujer, con la voz tranquila y melodiosa. «Mi nombre es Carmen Luján. Me han enviado a recogerla». Sofía apretó más la manta. «¿Recogerme? No entiendo. ¿Quién la envió?». Carmen ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Mi empleador preferiría explicárselo en persona. Él fue muy insistente en que la recogiéramos con toda la celeridad debida. Estaba preocupado por su bienestar. Él». La palabra quedó suspendida en el fresco aire de la mañana. Preocupado por su bienestar. La frase era tan extraña, tan antitética a su realidad reciente, que Sofía casi se ríe. La preocupación no era una moneda de cambio en el mundo de Alejandro. No voy a ir a ninguna parte», balbuceó Sofía, aunque sabía que era una mentira. La sordidez de la habitación de motel detrás de ella era un argumento poderoso. Tiene a la persona equivocada. Sofía Vallejo. Antes Castillo recién finalizó su divorcio de Alejandro Castillo. Se graduó de la Universidad de Madrid, con una maestría en Historia del Arte. Creció en Pueblo Blanco, un pequeño pueblo en la periferia de Madrid. Carmen recitó los detalles no como una acusación, sino como una simple declaración de hechos. «No hay error. Tenemos un cambio de ropa para usted en el coche y desayuno si lo desea. Tenemos un vuelo que tomar. Un vuelo». La magnitud de la situación, la audacia pura, envió una ola vertiginosa a través de Sofía. Esto iba más allá de cualquier cosa que pudiera comprender. Su mente, aún sumida en el trauma de las últimas 24 horas, luchaba por procesar la información. «Por favor, señorita Vallejo», dijo Carmen, con un tono suave pero firme. «Él está esperando. Le aseguro que no está en peligro. Todo lo contrario». Algo en la mirada firme de la mujer, una sinceridad profunda e inquebrantable, rompió el pánico de Sofía. Miró más allá de Carmen al Maybach que esperaba, una promesa silenciosa y negra de un mundo lejos de este. ¿Qué tenía que perder? Un colchón manchado y un futuro definido por la cruel profecía de su ex marido. Asintió con un pequeño y espasmódico movimiento. «Déjeme, solo un minuto». Cerró la puerta y se movió en piloto automático. Se vistió rápidamente con los simples pantalones vaqueros y el jersey que había empacado.
con las manos temblando mientras se los ponía. Miró su reflejo una última vez. La mujer en el espejo todavía estaba pálida, todavía asustada, pero un pequeño destello de algo nuevo parpadeaba en sus ojos. No era esperanza. Todavía no. Era desconcierto. Cuando salió de la habitación, con la maleta en la mano, el conductor se materializó silenciosamente. Le quitó la maleta antes de que pudiera protestar y la guardó en el maletero. Carmen le sostuvo la puerta del coche. El interior era un capullo de cuero suave de color crema y madera de nogal pulida. El aire olía ligeramente a manzanilla y cedro. Era tan silencioso que el mundo exterior parecía desaparecer. En el asiento de enfrente había una manta de viaje de cachemira, una botella de agua y una pequeña bolsa térmica. Mientras el coche se alejaba del motel, Sofía no miró atrás. El Maybach se movió con una gracia silenciosa y poderosa, deslizándose por la ciudad que despertaba como un fantasma. Carmen se sentó a su lado, respetando su silencio, creando un oasis de calma. Sofía abrió la bolsa térmica. Dentro había un croissant caliente, fruta fresca y un termo de té de hierbas. Comió despacio. El simple acto de nutrirse era un bálsamo para sus nervios desgastados. No condujeron hacia la ciudad, sino hacia las afueras, a un pequeño aeródromo privado que ella ni siquiera sabía que existía. No había multitudes, ni largas colas de seguridad. El coche se dirigió directamente a la pista, deteniéndose en la base de un elegante jet privado blanco, cuyos motores ya zumbaban suavemente. El sol de la mañana apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando las nubes en tonos de rosa y oro. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Sofía notó la belleza del amanecer. Mientras salía del coche y caminaba hacia el jet, las piezas comenzaron a encajar, formando una imagen que no se había permitido considerar durante mucho tiempo. Solo había una persona que había conocido con este nivel de riqueza, este tipo de poder tranquilo y discreto. Una persona que conocía su historia, que sabía de dónde venía. Un fantasma de su infancia. Una figura apareció en la parte superior de las escaleras del jet, silueteada contra la brillante luz de la cabina. Era alto y delgado, vestido con un simple jersey oscuro y pantalones, pero los llevaba con un aire de confianza innata. A medida que descendía los escalones, sus facciones se enfocaron. Tenía el mismo cabello oscuro y rebelde que recordaba, aunque ahora estaba más corto. Los mismos ojos intensos y pensativos, del color de la miel oscura. Pero la torpeza de niño se había ido, reemplazada por las líneas afiladas y definidas de un hombre que llevaba una inmensa responsabilidad. La última vez que lo había visto, había sido un chico becado con pantalones remendados y una inteligencia feroz y hambrienta. Ahora comandaba el mundo que lo rodeaba con una autoridad tranquila y sin esfuerzo. Se detuvo a unos pocos metros de ella, con las manos en los bolsillos, un gesto que reconoció de su juventud, un destello de una sonrisa, vacilante y teñida de algo que no pudo descifrar del todo, tal vez arrepentimiento, tocó sus labios. «Sofía», dijo, su voz un murmullo bajo y familiar que vibró a través de los años de silencio. Y el nombre, un nombre que nadie la había llamado desde que era una adolescente, un nombre que Alejandro había despreciado, rompió la última barrera de su compostura. «Javier», susurró, el nombre un susurro de incredulidad. Javier Vidal, el fantasma de una promesa hecha hace 2 décadas, en una casa del árbol iluminada por la luna, bajo un dosel de estrellas de verano,
acababa de materializarse en una pista privada, listo para amortiguar su caída. El interior del Gulfstream, que sienta Tohostein, era menos una cabina y más un apartamento de lujo volador. Asientos de cuero cremoso, paneles de madera pulida y detalles de acero cepillado creaban una atmósfera de opulencia serena y minimalista. Era un mundo aparte de los vuelos comerciales que Sofía había tomado ocasionalmente con Alejandro, donde incluso la primera clase se sentía abarrotada y superficial. Aquí solo estaba el suave zumbido de los motores y el vasto e interminable azul del cielo fuera de las grandes ventanas ovaladas. Javier le hizo un gesto para que se sentara, en un lujoso sillón que giraba para quedar frente a otro idéntico al otro lado de una pequeña mesa incrustada. Carmen Luján les hizo un discreto gesto de asentimiento antes de desaparecer hacia la parte delantera del avión, dejándolos en una burbuja de realidad suspendida, a 30.000 pies sobre el mundo que había destrozado la vida de Sofía. El silencio, denso y pesado con la historia no dicha, se instaló entre ellos. Sofía miró al hombre que tenía enfrente, tratando de conciliar al Javier que conocía con el que estaba sentado frente a ella. El Javier de su memoria era un adolescente larguirucho y ferozmente brillante, que siempre tenía grasa debajo de las uñas, de trastear con motores viejos y manchas de tinta en los dedos de los libros que devoraba. Era el chico que se había sentado a su lado en la clase de física, que le había explicado pacientemente el cálculo hasta que finalmente le hizo sentido. Era su mejor amigo, su confidente, la otra mitad de un pacto para escapar de su pequeño pueblo sin futuro y conquistar el mundo. Luego su padre había muerto. Su madre se había mudado con ellos a Barcelona para estar con la familia. Y así, él se había ido. Se habían prometido escribir, llamar, ser amigos para siempre. Pero la vida, como suele hacer, se había interpuesto. Sus cartas quedaron sin respuesta. Su número de teléfono estaba desconectado, y lentamente la conexión vibrante se desvaneció en un recuerdo sepia. Años después, había oído susurros sobre que había abandonado la universidad, sobre una startup de tecnología que había lanzado desde un garaje. Había asumido que le iba bien. No había comprendido la magnitud de su éxito. Ahora estaba claro que bien era quedarse muy, muy corto. Aeroespacial Vidal ahora recordaba haber visto en revistas de negocios. Era suya. ¿Cómo me encontraste? La voz de Sofía era apenas un susurro, un marcado contraste con el poderoso zumbido del motor. La mirada de Javier era directa. Sus ojos color miel sostenían los de ella. Te he seguido, Sofía, a distancia. La confesión fue tranquila, desprovista de cualquier matiz siniestro. Sonó más como una confesión. Tengo un servicio que me alerta sobre ciertos registros públicos. Cuando el registro de divorcio de los Castillo entró en el sistema, me notificaron. Cuando vi los términos del acuerdo, supe que Alejandro no había cambiado. Un nudo frío se formó en el estómago de Sofía. ¿Conoces a Alejandro? Sé de él, corrigió Javier, su tono endureciéndose casi imperceptiblemente. Hombres como Castillo operan en un mundo por el que tengo que navegar. Sus reputaciones los preceden. Es conocido por ser despiadado, por hacerse cargo de empresas y destrozarlas, por ver a las personas como activos o pasivos. Siempre me pregunté qué vio en ti. Hizo una pausa, su expresión suavizándose. No, eso no está bien. Sabía lo que veía. Simplemente odiaba que lo consiguiera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, imbuidas de una calidez protectora
que Sofía no había sentido de nadie en años. Fue discordante, desorientador. Estaba tan acostumbrada a estar a la defensiva, a que sus percepciones fueran retorcidas, que esta sinceridad directa se sentía como un idioma extranjero. Dijo que no sobreviviría sin él, murmuró, con las palabras sabiendo a ceniza. Le dijo a su abogado que estaría rogando por volver en una semana. Un músculo se tensó en la mandíbula de Javier. El aire en la cabina pareció crepitar, con una ira contenida repentina. «Es un tonto», dijo, con las palabras cortantes y precisas. «Confunde la dependencia con la debilidad. Nunca entendió tu fuerza, Sofía. Probablemente ni siquiera la buscó. La simple validación, la creencia inquebrantable en ella, fue un poderoso antídoto contra el veneno de Alejandro». Las lágrimas le picaron en la parte posterior de los ojos, pero las contuvo. No lloraría. Ya no. Una azafata, tan discreta y profesional como Carmen, apareció y les ofreció bebidas. Sofía pidió agua, mientras que Javier pidió café solo. La simple domesticidad del momento se sintió surrealista. «¿A dónde vamos?», preguntó, trazando un círculo de condensación en la mesa pulida. «A mi casa, en la Sierra Nevada de Granada», respondió. «Es tranquilo, aislado. Estarás a salvo allí. Puedes pensar, descansar, decidir qué quieres hacer a continuación. Sin presión, sin expectativas. Granada». El nombre evocó imágenes de amplios espacios abiertos, de montañas y cielos infinitos. El polo opuesto de la jaula dorada que había habitado en Madrid. La idea era a la vez aterradora y embriagadoramente liberadora. «¿Por qué, Javier?». La pregunta era la que había estado gritando en su mente desde que vio su cara. «¿Por qué estás haciendo esto? No hemos hablado en... ¿cuántos? 15 años». Tomó un sorbo lento de su café. Su mirada se desvió hacia las nubes fuera de la ventana. Por un momento, volvió a ver al chico, al adolescente pensativo e introspectivo, luchando con un problema demasiado complejo para una respuesta simple. «Cuando mi madre y yo nos mudamos», comenzó su voz baja y reflexiva, «las cosas estaban mal, peor de lo que te conté. No teníamos nada. Los primeros años fueron una lucha». La miró. Sus ojos sostenían un universo de dolor del que ella nunca se había enterado. «Intenté escribir. Tenía una caja de cartas que nunca envié». «¿Por qué?», preguntó ella, con la voz quebrándose. «Vergüenza», admitió, las palabras desnudas y sencillas. «Ibas a la universidad. Vivías esta vida brillante y reluciente, de la que sentía que me habían excluido. Estaba trabajando en 2 empleos, apenas manteniendo la cabeza a flote, tratando de construir algo desde cero. Me sentía como un fracaso. Me dije a mí mismo que me pondría en contacto cuando tuviera algo que ofrecer, cuando ya no fuera el caso de caridad del lado equivocado de las vías. Y luego el tiempo simplemente se escapó. Te vi en una gala una vez, hace años. Estabas con él. Parecías una muñeca de porcelana en un estante, hermosa y frágil e intocable. No me acerqué. Sentí que había perdido mi oportunidad». Su confesión fue una llave, que desbloqueó una parte de su pasado que había sellado. Su silencio no había sido un rechazo. Había sido un escudo para su propio dolor, su propio orgullo. Todos estos años había pensado que él la había olvidado. Pero él había estado observando, esperando. Extendió su mano sobre la mesa, un gesto vacilante y tembloroso. Él la recibió al instante, sus dedos cálidos y fuertes, envolviéndolos de ella. No era un toque romántico, era una conexión, un cierre de un circuito que se había dejado abierto durante una década y media.
en el zumbido tranquilo del jet, volando a kilómetros sobre la tierra, Sofía sintió las primeras y frágiles hebras de un sentimiento olvidado. Seguridad. Pero entrelazada con ella había una nueva turbulencia, una tormenta de preguntas. Javier no era el chico que recordaba. Era un hombre de inmenso poder y recursos, y los hombres con poder, como ella sabía muy bien, siempre tenían un motivo. ¿Qué harías tú en el lugar de Sofía? ¿Confiarías en este fantasma del pasado que aparece de repente? Comparte tu opinión en los comentarios. El de Descenso a Sierra Nevada fue una obra maestra de arte natural. El cielo, de un azul vasto y cristalino, dio paso a los picos irregulares y cubiertos de nieve de la cordillera, que se alzaban como deidades de granito desde el fondo del valle. Abajo, el río Genil trazaba una cinta plateada a través de extensos bosques de pinos y álamos. Sus colores otoñales, un ardiente tapiz de oro, ámbar y carmesí. Era una belleza cruda e indómita, un contraste sorprendente y impresionante con los cañones de hormigón de Madrid. El jet aterrizó con un suave golpe en una pista privada anidada en el valle. Cuando Sofía salió a la pista, el aire la golpeó primero. Era limpio, fresco y tan frío que se sintió como una limpieza física, eliminando la suciedad residual de la ciudad de sus pulmones. El silencio era profundo, roto solo por el susurro del viento a través de los pinos y el grito distante de un halcón que volaba en círculos. Un robusto Range Rover negro esperaba. Javier tomó su maleta de la azafata, la colocó en la parte trasera él mismo antes de sostenerle la puerta del pasajero. El simple acto de cortesía se sintió a la vez arcaico y profundamente reconfortante. Los conductores de Alejandro siempre habían manejado el equipaje. Alejandro mismo nunca le había sostenido una puerta. El viaje desde el aeródromo fue corto, serpenteando a través de densos bosques de álamos, cuyas hojas temblaban como monedas de oro con la brisa. No pasaron otros coches, no vieron otras señales de vida. Entonces los árboles se despejaron y Sofía se quedó sin aliento. Encaramada en una suave elevación con vistas al valle, estaba la casa de Javier. No era una mansión en el sentido tradicional y ostentoso. Era una impresionante obra de arte arquitectónico, una estructura extensa de vidrio, cedro y piedra gris oscura que parecía crecer orgánicamente del paisaje. Era moderna y minimalista, pero irradiaba una poderosa calidez rústica. Las paredes de vidrio enmarcaban las épicas vistas de las montañas, borrando la línea entre el interior y el exterior. Era una fortaleza de soledad, un santuario construido para abrazar la naturaleza, no para conquistarla. «Bienvenida a El Nido del Águila», dijo Javier en voz baja mientras estacionaba el coche. «¿El Nido del Águila? Me gusta ver a las águilas», dijo con una leve sonrisa. «Y es un lugar para sentirse libre». Dentro, la casa era aún más impresionante. La sala de estar principal era un vasto espacio de planta abierta, con un techo altísimo sostenido por enormes vigas de madera. Una colosal chimenea de piedra dominaba una pared, mientras que la pared opuesta era de vidrio puro, ofreciendo un panorama ininterrumpido de la Sierra Nevada. La decoración era sobria y masculina, sofás de cuero gastado, alfombras de lana tejidas a mano y estanterías llenas no de baratijas, sino de libros, miles de ellos sobre todos los temas imaginables, desde física cuántica hasta historia antigua. Era un hogar construido para pensar, para ser, no para impresionar. Carmen Luján estaba allí para recibirlos.
su presencia tan calmante y discreta como siempre. «He preparado el ala de invitados para usted, señorita Vallejo», dijo. «Por favor, déjeme mostrarle». Sofía la siguió por un largo pasillo iluminado por el sol. Las paredes estaban adornadas con arte, pero no era el caos llamativo y de inversión que Alejandro había preferido. Estas eran piezas más tranquilas, impresionantes fotografías de paisajes en blanco y negro, intrincados mapas astronómicos, una sola y poderosa pintura abstracta que pulsaba de color. El ala de invitados era un apartamento independiente. Tenía un dormitorio espacioso con otra pared de vidrio que daba a un bosquecillo de álamos privado. Un baño que se parecía a un spa de alta gama, con una bañera profunda tallada en una sola pieza de piedra, y una acogedora sala de estar, con su propia chimenea y una pequeña biblioteca bien surtida. El señor Vidal pensó que le gustaría tener su propio espacio, explicó Carmen. Su maleta está en el vestidor. Hay algunos elementos esenciales en el baño, y he abastecido la pequeña cocina con bebidas y refrigerios. Por favor, siéntase como en casa. Si necesita algo, solo use el intercomunicador. Después de que Carmen se fue, Sofía se hundió en el borde de la cama king size, el colchón tan suave que se sintió como si se hundiera en una nube. Pasó la mano por el lujoso edredón de color azul pizarra. El silencio de la habitación era absoluto. Este refugio dorado era más lujoso que el ático que había compartido con Alejandro, pero se sentía completamente diferente. El hogar de Alejandro había sido una sala de exposición, un escenario para su éxito. Cada objeto elegido por su precio y su capacidad para impresionar a sus invitados. Esto era un hogar. Tenía un alma, pero la misma perfección del lugar, la pura magnitud de la riqueza y la previsión de Javier, encendió una ansiedad familiar. Acababa de escapar de una jaula dorada. ¿Había volado simplemente a otra más grande? Alejandro había usado su riqueza como una herramienta de control. Sus regalos siempre venían con ataduras. Su generosidad era una deuda a pagar con cumplimiento y adoración. Él había comprado su lealtad, su silencio, su identidad. Miró alrededor de la hermosa habitación a los detalles pensativos que Javier había arreglado para su comodidad, y un miedo frío se coló. ¿Qué esperaría Javier a cambio de este extraordinario rescate? Caminó hacia la ventana, presionando su frente contra el vidrio frío. Un ciervo y su cervatillo salieron con gracia del bosque de álamos, sus movimientos silenciosos y fluidos. Masticaron la hierba. Sus orejas se movían ante cada sonido, salvajes y libres. Sofía los observó, con el corazón doliendo con una extraña mezcla de asombro y desesperación. Estaba a salvo, por ahora. Tenía un lugar para descansar, para sanar, pero todavía dependía por completo de la bondad y el poder de un hombre que apenas conocía ya. Los motivos de Javier seguían siendo un misterio, una ecuación compleja que aún no podía resolver. ¿Era este el acto de un amigo perdido que pagaba un lazo de la infancia? ¿O era algo más? ¿Estaba rescatando a la chica que recordaba o adquiriendo un nuevo e interesante proyecto? El silencio de las montañas parecía presionar sobre ella, vasto e imponente. Había sido salvada de ahogarse, sacada de los escombros de su vida. Pero mientras estaba en esa hermosa y silenciosa casa, no podía quitarse la sensación de que todavía estaba conteniendo la respiración, esperando que cayera la otra pieza del rompecabezas, esperando para descubrir el verdadero coto de su salvación. Esa noche,
Un fuego rugió en la inmensa chimenea de la gran sala, su luz parpadeante proyectando sombras danzantes en el techo de vigas altas. El olor a pino y a humo de leña llenaba el aire, un perfume terroso y reconfortante. Afuera, el sol se había ocultado detrás de las montañas, dejando el cielo como un lienzo magullado de violeta e índigo, salpicado por el primer brillo agudo de las estrellas. Sofía se había puesto un suave suéter de cachemira y leggings que había encontrado cuidadosamente dispuestos en el vestidor, ropa sencilla y cómoda de su talla. La tranquila consideración del gesto era a la vez conmovedora e inquietante. Implicaba un nivel de conocimiento sobre ella, una observación tranquila que todavía estaba tratando de entender. Encontró a Javier de pie junto al ventanal, con un vaso de líquido ámbar en la mano, mirando la cordillera que oscurecía. No estaba admirando la vista, tanto como comulgando con ella. Parecía tan parte de este paisaje salvaje como la piedra y la madera de la casa misma. «Es hermoso», dijo, su voz suave, sin querer romper el hechizo de la habitación. Él se giró, y la luz del fuego atrapó la calidez de sus ojos. «Es el único lugar en el que puedo pensar», dijo. «La ciudad es demasiado ruidosa. No el sonido, el ruido, la estática de las ambiciones de otras personas, su desesperación. Aquí la señal es más clara». Hizo un gesto hacia el sofá de cuero cerca del fuego. «Por favor, siéntate». Sirvió un vaso de agua de una jarra de cristal y lo puso en la mesa de madera rugosa frente a ella. No le ofreció alcohol, otro pequeño detalle considerado que no pasó desapercibido. Se sentaron en un silencio cómodo durante unos momentos, el crepitar del fuego una tercera presencia en la habitación. Fue Javier quien finalmente lo rompió. «Quiero que sepas, Sofía», dijo, con la voz baja y seria, «que no hay ataduras para que estés aquí. Esto no es una transacción. No me debes nada». Sus palabras fueron un golpe directo, apuntando al corazón mismo de su ansiedad. Era como si pudiera leer el miedo y la sospecha que se arremolinaban dentro de ella. «Entonces, ¿por qué?», preguntó. Su voz apenas un susurro. Necesitaba entender. La generosidad a esta escala simplemente no sucede, Javier. No en el mundo en el que he estado viviendo. Él dejó su vaso y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, su mirada intensa e inquebrantable. El mundo en el que has estado viviendo es el mundo de Alejandro Castillo. Es un ecosistema tóxico diseñado para beneficiarlo a él y a nadie más. No confundas su patología con la forma en que funciona el mundo entero. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Te dije que nunca envié esas cartas. Una de ellas fue escrita la noche que descubrí que tenía una beca completa para la universidad. Estaba tan emocionado. Quería decirte que nuestro pacto seguía en pie, que solo estaba tomando un camino diferente. Pero el nuevo esposo de mi mamá encontró la carta. Me dijo que la gente como nosotros no tiene sueños como ese, que debería olvidarme de mis amigos elegantes y concentrarme en conseguir un oficio. Dijo que estaba apuntando demasiado alto, que solo sería un fracaso». Sofía pudo escuchar el fantasma del viejo dolor en su voz, el eco de una herida que nunca se había curado por completo. «Se equivocó, obviamente», dijo suavemente. «Lo hizo», asintió Javier, con una mueca de amargura alrededor de la boca. «Pero las cosas que la gente te dice cuando eres vulnerable dejan cicatrices. Pueden convertirse en el narrador de tu propia historia si no tienes cuidado. Alejandro, él se convirtió en tu narrador, ¿verdad? Pasó años diciéndote quién eras, de lo que eras capaz, lo que valías. Y su voz era tan fuerte que ahogó la tuya propia. A Sofía se le cortó la respiración. Él lo vio. Lo vio todo.
No solo miraba la superficie, el matrimonio roto, la angustia financiera. Miraba la jaula invisible en la que había estado atrapada, el laberinto psicológico que Alejandro había construido a su alrededor. Me hizo sentir pequeña, confesó. La admisión le costó un pedazo de su orgullo, como si estuviera loca. Decía cosas, luego negaba haberlas dicho. Retorcía mis palabras, hasta que ya ni siquiera sabía lo que estaba tratando de decir. Hacia el final, simplemente dejé de hablar. Era más fácil. Gaslighting, dijo Javier, la palabra una fría piedra dura en la calidez de la habitación. Es una táctica clásica de los abusadores. Aislar, desestabilizar y controlar. Hacer que la víctima dude de su propia cordura para que se vuelva completamente dependiente. Se levantó y caminó hacia el enorme telescopio que estaba en la esquina junto a la ventana. Trasteó con la lente, de espaldas a ella. Sé algo sobre ser controlado, sobre la gente que intenta escribir tu historia por ti. Cuando empecé mi empresa, tenía socios, hombres como Alejandro. Vieron a un chico inteligente, con una buena idea que podían robar. Intentaron echarme, diluir mis acciones, llevarse todo. Luché contra ellos. Casi me destruyen, pero aprendí algo. El poder no es solo dinero, es ser dueño de tu propia narrativa. Alejandro se llevó la tuya. Solo te estoy dando un lugar tranquilo para que escribas una nueva. Se giró hacia ella, su expresión ilegible a la luz parpadeante. Por eso estoy haciendo esto, Sofía, porque a nadie le deben robar su voz. ¿Y por qué? Porque alguien hace mucho tiempo me dijo que podría construir cohetes si quisiera, y por primera vez en mi vida creí que era posible. Estaba hablando de ella. Recordó ese día, sentada en su casa del árbol, dibujando diseños para una nave espacial en una servilleta mientras él le explicaba astrofísica. Lo había mirado, con sus ojos feroces y su mente brillante, y lo había dicho sin pensarlo 2 veces. ¿Podrías hacer eso de verdad, Javier? ¿Podrías construir cohetes? Una sola lágrima, caliente y pesada, se escapó y trazó un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza o miedo, era una lágrima de liberación. Él no estaba salvando a una víctima, estaba pagando una deuda de fe. Él no se movió para consolarla, no se apresuró a llenar el espacio emocional. Le dio la dignidad de su propio momento, un acto tranquilo de respeto que fue más reconfortante que cualquier abrazo. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama increíblemente cómoda, mirando a través de la pared de vidrio la manta de estrellas, tan clara y brillante allí, lejos del resplandor de la ciudad, pensó en las constelaciones. Eran solo puntos de luz aleatorios, pero la gente había dibujado líneas entre ellos, creando historias, héroes y mitos. Alejandro había dibujado una constelación alrededor de su vida y le había dicho que era una jaula. Javier le estaba sugiriendo que podría dibujar una nueva. Por primera vez en 5 años, mientras se quedaba dormida, no escuchó la voz de Alejandro en su cabeza. Escuchó el crepitar de un fuego, el susurro del viento y el eco débil y revolucionario de su propia fuerza olvidada. Los días siguientes a la confrontación en la biblioteca fueron un período de reconstrucción delicada e intencional. El secreto salió a la luz. El aire se despejó de su peso tóxico y no dicho. Javier cumplió su palabra. Fue implacablemente transparente, actualizándola sobre la investigación de Inversiones Castillo, que se intensificaba a diario, pero solo cuando ella lo pedía. La trató no como a una víctima frágil, sino como a una igual.
una socia en su propia vida. Organizó una videoconferencia segura con un equipo de abogados de primer nivel que había contratado en su nombre. Le hablaron con respeto, asegurándose de que entendiera que ella no era un objetivo de la investigación, pero que su testimonio sobre el comportamiento de Alejandro y las conversaciones que pudiera haber escuchado podrían ser valiosos. La elección de cooperar, enfatizaron, era completamente suya. No había presión de parte de ellos, ni de Javier. Por primera vez, Sofía sintió que las placas tectónicas de su vida se movían. El poder volvía a ella. Ya no era un objeto pasivo al que se le actuaba, sino el agente de su propio destino. Después de una larga noche sin dormir, mirando el cielo estrellado de la Sierra Nevada, tomó su decisión. Cooperaría. No por la venganza de Javier, y ni siquiera por la justicia contra Alejandro. Lo haría por ella misma y por el niño que llevaba. Lo haría para extirpar formalmente la narrativa de Alejandro de su vida, para reemplazar sus mentiras con su verdad, dicha con su propia voz, bajo juramento si era necesario. Fue el acto final y definitivo de recuperar su poder. Su decisión pareció resolver algo en la casa, en la dinámica entre ella y Javier. Los últimos vestigios de incomodidad entre ellos se disolvieron, reemplazados por la compañía fácil y cómoda que recordaba de su juventud. Volvieron a su antiguo ritmo, dos mentes inteligentes y curiosas chocando entre sí. Debatieron sobre filosofía junto al fuego, discutieron sobre política durante la cena, y una noche clara y fría, él la llevó al pequeño observatorio que había construido en una cresta cercana. Mientras miraba a través del potente telescopio, los anillos de Saturno nítidos y claros contra el terciopelo negro del espacio, Javier se quedó a su lado, su voz una presencia baja y constante en la oscuridad. «¿Sabes?», murmuró. «La luz de algunas de esas estrellas ha estado viajando durante millones de años. Estamos mirando el pasado, fantasmas. Quizás todos solo estamos mirando fantasmas», respondió ella, apartándose de la lente, su mirada encontrando la de él en la tenue luz, tratando de darle sentido a la luz que dejaron atrás. «O tal vez», dijo él, bajando la voz, «podemos elegir a cuáles miramos. Tal vez podemos dejar de mirar a las que se quemaron hace mucho tiempo y enfocarnos en las que todavía están ardiendo, aquí mismo, ahora mismo». El aire se volvió denso con un significado no dicho. En la tranquila intimidad del observatorio, rodeados por la luz silenciosa y antigua del cosmos, los 15 años que habían pasado separados parecieron derretirse. Un parpadeo insignificante en el gran esquema de las cosas. Él no era el titán multimillonario, y ella no era la divorciada destrozada. Eran solo Javier y Sofía, dos almas que habían tomado un largo y doloroso desvío para encontrar el camino de regreso el uno al otro. Unos días después, llegó un paquete para ella. Era una caja grande y plana. Dentro encontró un plan arquitectónico completo y un folleto. El título en la portada decía: «La Galería Vallejo para Artistas Emergentes, Pueblo Blanco». Miró a Javier, que estaba apoyado en la puerta de su sala de estar, con la expresión cuidadosamente neutra. Pueblo Blanco es una zona designada para la revitalización del arte y la cultura, explicó, como si estuviera discutiendo una propuesta de negocio. Hay subvenciones, incentivos fiscales, ese viejo molino abandonado en el río. Está en venta, tiene buena estructura. Sería un espacio de galería perfecto, una organización sin fines de lucro. Me tomé la libertad de establecer un fondo para cubrir los costos operativos durante los primeros 10 años. El resto, terminó,
su voz suavizándose. Depende de la directora. Las lágrimas corrían por su cara, pero esta vez eran lágrimas de una alegría abrumadora y pura. No era un regalo, no era caridad. Era su sueño, el que Alejandro había ridiculizado y descartado, plasmado en detalles perfectos y prácticos. No solo le había dado un puerto seguro, le había dado un futuro, su propio futuro. Uno que construiría con sus propias manos, en el pueblo donde ambos habían comenzado, un lugar que finalmente, de verdad, podría llamar hogar. Esa noche, mientras los primeros copos de nieve del invierno comenzaban a descender de un cielo gris pizarra, Sofía lo encontró junto al gran ventanal, mirando la tormenta que se acercaba. Se acercó a él por detrás y por primera vez inició el contacto, su mano descansando suavemente en su brazo. Él se giró, sus ojos haciendo una pregunta silenciosa. «Gracias, Javier», susurró, con la voz ahogada por la emoción. «No tienes que agradecérmelo, Sofía», dijo. «No te estoy agradeciendo por la galería», aclaró, su mirada firme y segura. «Ni por los abogados, ni por el jet. Te estoy agradeciendo por verme, a la verdadera yo, la que pensé que había perdido para siempre». Él cubrió su mano con la suya, su pulgar acariciando suavemente su piel. El toque fue eléctrico, una corriente de calidez y emoción largamente reprimida que fluyó entre ellos. «Nunca la perdí de vista», dijo, su voz una caricia baja. «Ni por un solo día». El mundo de Alejandro había sido uno de desequilibrios de poder, traición y guerra psicológica. Se había burlado de que ella rogaría por volver, confiado en la prisión que había construido para ella, pero la había malinterpretado fundamentalmente. Nunca vio su fuerza, solo un reflejo de sus propias necesidades. Nunca imaginó un mundo más allá de su control, un mundo donde una promesa hecha por 2 niños en una casa del árbol tenía más poder que todos sus miles de millones. La historia de Alejandro Castillo estaba terminando. Un relato sórdido de codicia y arrogancia destinado a los tabloides. Pero la historia de Sofía Vallejo apenas comenzaba. Rodeada por la tranquila majestad de las montañas, con una nueva vida creciendo dentro de ella y un viejo amigo a su lado, finalmente estaba reescribiendo sus propias estrellas, dibujando una nueva constelación de esperanza, redención y amor en el vasto cielo abierto. La vida de Sofía nos enseña que las prisiones más crueles son aquellas en las que no nos damos cuenta de que estamos. Su historia es un testimonio de la fuerza tranquila que reside dentro de todos nosotros y del poder de un solo acto de bondad para cambiarlo todo. Alejandro estaba tan seguro de su poder, pero olvidó que algunas conexiones no se pueden comprar ni romper. Si esta historia de resiliencia, redención y las sorprendentes formas en que el pasado puede salvarnos resonó contigo, por favor, dale un pulgar arriba a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más relatos de superación. ¿Qué pensaste de las acciones de Javier? Déjanos saber en los comentarios.